Hola, muy buenos días. En unos momentos más comenzamos. Hola, muy buenos días. Les dejo con la doctora Leticia Flores y gracias a todos por acompañarnos. Hola, muy buen día a todos. Les agradecemos el tiempo y el espacio que nos están dedicando el día de hoy. En el marco conmemorativo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que está instituido por la Organización Internacional del Trabajo, hemos decidido llevar a cabo este webinar para comunicación del lema de este año, que es básicamente tener una cultura de bienestar y de bienestar emocional y actitudes positivas hacia el trabajo. Es por ello que el día de hoy nos está acompañando el doctor Guillermo, quien nos va a ayudar con la moderación del webinar, y con nuestra ponente, que es la doctora Cintia, y ahorita nos van a dar una reseña de nuestra ponente. Adelante, doctor. Hola, doctora. Hola, buenos días a todos. Qué gusto estar con ustedes hoy aquí. Yo soy el doctor Guillermo Muñoz. Yo estoy en Defensa Motriz. Y bueno, pues hoy queremos compartir con ustedes esta plática de bienestar emocional.
Para ello hemos invitado a nuestra terapeuta Catalina Zamora. Catalina Zamora, ella es psicóloga por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con una maestría en psicoterapia en la Universidad Autónoma de Yucatán. Vamos a hablar con ella un poquito acerca del bienestar emocional, qué es. Me da gusto ver a tanta gente, 200 personas de diferentes partes de defensa, diferentes divisiones que están interesados en este tema, que parece ser un tabú, pero que es tan importante como lo es la salud física. Y es algo que solemos dejar olvidado, pero que realmente tiene una importancia, que afecta a nuestra vida personal, nuestra vida profesional, y esto pues es un conjunto. Y bueno, sin más preámbulos, Catalina, gracias por estar aquí con nosotros, este espacio es tuyo. Nos va a presentar Catalina, su pantalla y su presentación. Si van teniendo preguntas en transcurso. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Catalina. Recuerden que en webinar tenemos una voy a empezar a compartir. Sí, Catalina. Tenemos un apartado de preguntas y respuestas. En la parte de abajo de su pantalla lo van a poder ver, o en el chat. Pueden compartir si van teniendo alguna duda o pregunta. Esperemos al final tener el espacio para poder irles contestando lo que surja. Ok, perfecto. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Pues vamos a empezar. Como ya me presentó el doctor Guillermo, yo soy Catalina Zamora, soy psicoterapeuta. Y pues bueno, en esta mañana voy a compartirles esta conversación. Vamos a hablar un poquito acerca del bienestar emocional, qué es y qué cosas podemos hacer de manera súper sencilla para poder mantenerlo. Y pues bueno, vamos a empezar por definir, para entender y desde la misma base todos y todas sobre qué es el bienestar. Este concepto es un concepto que es... Catalina, perdóname. Se escucha un poquito distorsionado el audio, si me puedes ayudar por ahí. Por favor. A ver, déjame... checo. Yo también te escucho un poquito distorsionado. No sé si es la red. Creo que voy a intentar, porque me sigo escuchando distorsionada, ¿verdad? Sí, si quieres apagar tu cámara y vemos si de esa manera puede funcionar. Se vuelve a prender. Listo, ¿me escucho un poquito mejor? Avanzamos un poquito y te digo. Creo que se escucha igual. Okay. Voy a intentar mejor entrar desde el celular, que tiene un poquito mayor de alcance. Nada más si me pueden apoyar, por favor, poniendo ustedes la presentación. Sí, claro que sí, Catalina. Denos un momento, por favor. Digo, todos conocemos que este tipo de cosas pasan. Ya llevamos ratito todos en estas modalidades. Hola, ¿me escucho mejor por acá? Sí, pero se le escucha con eco. Creo que tiene abierto el micrófono en ambas. Ya. Si pudiera apagar el de su computadora. Listo. Ya, muchísimo mejor. Perfecto. Listo, Catalina. Perfecto, Guillermo, muchas gracias. Pues Gracias. bueno, volvemos a iniciar ya con mejor audio. Bueno, les comentaba, ¿no?, que en esta mañana voy a platicarles un poquito sobre el bienestar emocional. Vamos a estar conversando sobre qué es y qué cosas básicas podemos hacer todos y todas para poder mantenerlo. Estaba comentándoles acerca de la definición y les decía de que, o sea, el bienestar emocional es un concepto que es difícil de medir porque es un concepto que básicamente es muy subjetivo y podemos decir que lo podemos definir cada persona. Todos los que estamos aquí presentes podemos decir, para mí el bienestar es esto o es esto,
dependiendo de nuestra escala de valores o de las variables que tomemos en cuenta como que son más o menos importantes para cada uno, para cada una de nosotras. Pero en consenso hemos llegado, teóricos y teóricas, a diferentes definiciones, pero que aunque encontremos muchas definiciones, podemos encontrar cosas en común en cada una de ellas. Yo les puse 2. Esta primera, tal cual dice o se entiende el bienestar emocional como un estado de ánimo que se caracteriza por sentirnos bien, en armonía, tranquilidad, a gusto con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, cuando somos conscientes de nuestras propias capacidades para afrontar las tensiones normales de la vida de manera equilibrada. Y otra definición que les añado acá es una definición pues más directa, más concisa, que entiende el bienestar emocional como el estado de ánimo, de equilibrio que existe entre nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. En estas 2 definiciones yo subrayé la palabra equilibrada, equilibrio, porque a eso va a hacer referencia el bienestar emocional, cuando tenemos un equilibrio en todo nuestro ser. Y hablar de bienestar emocional, evidentemente tenemos que hablar de los sentimientos, pero también de las emociones. Entonces dediqué una lámina para que podamos hablar específicamente de las emociones, para entenderlas, porque las emociones es algo que nos compete a todas las personas. Creo que es la única variable que realmente nos conecta. Es algo que de aquí al otro lado del mundo, todas las personas vamos a experimentar emociones. La diferencia va a ser en cómo las transmitimos o cómo las manejamos, pero nadie nos salvamos de experimentar emociones. Entonces, ¿me puedes con la siguiente lámina, por favor, Guillermo? Bien, entonces vamos a entender qué es una emoción. En términos simples, una emoción va a ser una reacción compleja de nuestro cerebro ante un estímulo. Este estímulo puede ser externo, por ejemplo, algo que vi o algo que escuché, o interno, como por ejemplo algo que me acordé o algún pensamiento que estoy teniendo. Cotidianamente dividimos a las emociones en 2 grandes esferas, y las personas que han consultado en algún momento conmigo o que han estado en una conversación anterior conmigo van a saber que yo soy bien insistente con este tema, ¿no? Porque siempre nos han enseñado que las emociones son negativas o que son positivas. Y esto, o dicho de esta forma, nos lleva a entender a las emociones como buenas o como malas. Y por lo tanto, esta narrativa nos hace como alejarnos de lo malo y acercarnos al bueno. Por lo tanto, emociones que son consideradas negativas, como por ejemplo el enojo, la tristeza, la culpa o el miedo, pues tendemos como a alejarnos y como a desacreditarlas, ya sea que no queremos como experimentarlas, sino las queremos quitar de encima, o ya sea que las reprimimos tal cual, las negamos. Y las emociones positivas o consideradas positivas, pues realmente no nos implican como algún problema en sí, no tenemos ningún inconveniente con experimentar felicidad, por ejemplo. El problema son las emociones que categorizamos como emociones negativas. Pero cambiar la narrativa y nombrarlas mejor como emociones desagradables o agradables hace una gran diferencia. ¿Por qué? Porque todas nuestras emociones, no importa si son agradables o desagradables, van a tener una función, todas. Así como ejemplo rápido, el enojo, que es una emoción considerada como una emoción negativa o bien una emoción desagradable, tiene la función de marcar límites, porque entonces cuando yo me enojo, cuando yo me indigno, entonces puedo decir ya no, ya basta o hasta aquí. Y entonces puedo modular y mediar y autocuidarme. Entonces esa va a ser la función, por ejemplo, del enojo. Entonces, ¿es desagradable experimentarla? Sí. Normalmente no nos gusta experimentar enojo o cualquier otra emoción desagradable como el miedo, por ejemplo. Pero no porque no nos gusta experimentarlas no quiere decir que no tengan una utilidad. Por algo existen y por algo las experimentamos. Las emociones, por ejemplo, agradables como la alegría, pues la alegría nos funciona para reforzar actividades que nos hacen bien. Por ejemplo, ir al parque con mis amigas, me la paso bien, me divierto, experimento alegría, y entonces me va a reforzar a mi cerebro para volver a hacerlo en otra ocasión y para poder socializar y obviamente para buscar pues mi propio bienestar. ¿Me apoyas con la siguiente, por favor? Y bueno, aquí les puse esta rueda de las emociones, que es una imagen que en particular a mí me gusta mucho porque nos ayuda a entender de manera visual toda la gama de emociones que podemos llegar a experimentar las personas. A mí me gusta ver las emociones como si fuesen colores, porque entonces en los colores entendemos de que hay una base de colores primarios, que son en realidad pues pocos, pero que cuando los combinamos o los mezclamos entre sí, tenemos una amplia gama de colores en diferentes tonalidades o colores realmente nuevos. Lo mismo pasa con las emociones. Hay una base de emociones que llamamos emociones base tal cual, las emociones simples,
y estas emociones pueden llegar a tener emociones más complejas. Por ejemplo, si juntamos una emoción básica como es la alegría con otra emoción básica como es la tristeza, vamos a tener algo que se llama melancolía, y así se van complejizando nuestras emociones. Entonces, esta rueda nada más es para que tengan la referencia visual de cómo, les digo, de cómo podemos tener toda esta gama emocional, y que podemos tener realmente mucho vocabulario emocional. El tema está en que no nos enseñan a nombrar nuestras emociones. Aquí aproveché esta lámina para recomendarles un libro que se llama Emocionario. Aquí les puse las imágenes. Es un libro que pueden encontrar en cualquier librería. Este libro está diseñado principalmente para infancias, para niños y para niñas, pero realmente es útil para cualquier tipo de persona. Es un libro que yo tengo en mi colección de libros, me gusta muchísimo, porque vienen ahí diferentes emociones. Me parece que vienen alrededor de 41 emociones distintas, y entonces el libro está dividido en donde pone la emoción, la definición, más o menos de qué trata, y una ilustración referente a esa emoción. Y se van conectando todas las emociones entre sí. Entonces es un buen libro en el cual podemos empezar a tener mayor vocabulario emocional, porque entonces si yo tengo vocabulario emocional, es decir, conozco diferentes emociones, el cómo se llaman, va a ser más fácil que yo pueda reconocerlas en mí misma o en mí mismo, y que pueda nombrarlas, y por lo tanto que pueda hacer algo con respecto a esas emociones que estoy experimentando. Y entonces por eso es importante reconocer todas las emociones, validarlas, para poder tener una buena salud emocional. ¿Podemos continuar con la siguiente, por favor? Bueno, también es importante hacer una definición, una diferenciación, mejor dicho, entre qué es una emoción o un sentimiento. Coloquialmente lo tomamos como sinónimo y no hay ningún problema con eso. Pero ahorita vamos a ver la diferencia teórica entre emoción y sentimiento, porque esto nos va a ayudar a hacer más con respecto a estas dos definiciones. Como ya dijimos, una emoción es una reacción bioquímica del cerebro ante un estímulo. Ya habíamos dicho que puede ser interno o externo. Y entonces aquí les puse así de manera muy simple una imagen de nuestro cerebro. Estas son estructuras cerebrales que todas las personas compartimos. Esta imagen que están viendo en la parte anaranjada es una estructura cerebral que se llama sistema límbico. Y en términos simples, el sistema límbico es esa parte emocional de nuestro cerebro, es decir, es el que produce nuestras emociones. El cerebro se va a comunicar por mensajes que se llaman neurotransmisores, y nuestros neurotransmisores van a detonar nuestras emociones. Entonces, así nada más para mencionarles, por ejemplo, la base bioquímica de nuestro cerebro, les puse dos ejemplos. Uno, hay una sustancia en nuestro cerebro, un neurotransmisor que se llama GABA. Y entonces, por ejemplo, y aquí tomamos también el concepto del equilibrio que decíamos en un inicio, de que la salud mental o la salud emocional es equilibrio en todos los sentidos, incluso bioquímicamente hablando. Porque entonces, si mi cerebro produce la GABA necesaria que necesita para su buen funcionamiento, estamos bien, estamos en armonía. Pero si el cerebro funciona y produce menos gamma de la que realmente necesita nuestro cerebro, esto está asociado mucho a temas, por ejemplo, de ansiedad. Por eso algunos medicamentos, como por ejemplo el Valium, que es un tranquilizante, la función que tiene bioquímicamente nuestro cerebro es aumentar la GABA de nuestro cerebro. Otro neurotransmisor, como ejemplo, es la serotonina, que la serotonina está asociada a sensaciones de bienestar. Entonces, evidentemente, si producimos menos serotonina de la que deberíamos, pues también está asociado a ciertos niveles de depresión. Entonces, esta nada más es para hacer evidencia de que las emociones pues tienen una base pues real, biológica, bioquímica, y que por eso es importante que cuando estamos transitando por algún malestar, ya sea ansiedad o depresión, muchas veces también requerimos de algún acompañamiento también, pues médico también, ¿no? Además del psicoterapéutico. Y entonces una emoción así la vamos a entender en términos simples, como esta reacción bioquímica. Ahora, se va a transformar en sentimiento cuando esta reacción bioquímica que se desprendió de un estímulo, ya dijimos interno o externo, algo que vi, que escuché o algún recuerdo que tuve, cuando a esta reacción le damos una interpretación. Y entonces un sentimiento va a ser la suma de la emoción más un pensamiento. Por ejemplo, si yo veo que atropellaron a un perrito en la calle, eso ya es un estímulo externo y mi cerebro va a tener una serie de respuestas. Entonces a lo mejor me voy a preocupar, me voy a asustar o me voy a poner triste. Esa es la emoción. Y si además a esto yo empiezo a dar una interpretación y le empiezo a dar un pensamiento, pues ya se convierte en sentimiento. Yo voy a poder, por ejemplo, voy a pensar, ay, pobre perrito, ¿qué tal si se muere? ¿Qué es considerar a esa persona que no lo vio? O incluso puedo echarle la culpa al perrito de por qué hace un perrito solo en la calle. Y voy a decir, eso le pasa a ese perrito por andar solo en la calle. Entonces, todo lo que yo interprete tampoco viene de la nada.
voy a interpretar las situaciones dependiendo de mi historia personal, de mi crianza, del lugar en donde he ido creciendo. Entonces, estos, digamos que en cuanto a la reacción bioquímica del cerebro no podemos hacer mucho. No voy a decir, voy a producir mucha GABA, mucha serotonina. Simplemente ocurre en nuestro cerebro. Pero en cambio, lo que pienso de las situaciones sí lo puedo modular o sí lo puedo controlar. Si yo me di cuenta que cuando atropellaron al perrito, lo primero que hice fue culpar al perrito por andar solo en la calle, puedo hacer un alto y detenerme y decir, ¿por qué pensé eso? ¿Por qué estoy culpabilizando al perrito? ¿No? Que nada culpa tiene realmente. Y entonces ahí ya es donde empiezo a intervenir con mis propios pensamientos. Aquí en esta imagen de este cerebrito, también es otra imagen que a mí me gusta muchísimo. Aquí el cerebro lo están dividiendo en los 4 lóbulos que lo componen. La parte de azul, que está señalada y que está iluminada, se llama lóbulo prefrontal. Y es importante, muy importante este lóbulo para nosotros y para nosotras, porque aunque pertenecemos al reino animal, el lóbulo prefrontal es el que nos hace ser seres humanos. Básicamente se encarga de muchas cosas, pero en general se encarga del razonamiento, ¿no? Es decir, viene la emoción, el sistema límbico se activa, pero digamos que en términos sencillos de que llega al lóbulo prefrontal, ahí se detiene la reacción y entonces empiezo a pensar qué hacer con esa emoción, ¿no? Entonces estoy viendo lo del perrito, estoy asustando y ahí se va a empezar a procesar todo el pensamiento. ¿Qué hago? ¿Me voy a mi casa, continúo mi camino, me detengo y busco atención veterinaria para el perrito o qué hago? Todo eso se va a encargar el lóbulo prefrontal. Entonces esto es bien importante porque entonces ahí ya es cuando podemos tener conciencia de nuestros pensamientos y evidentemente mayor control de nuestras emociones. ¿Podemos continuar con la siguiente? Y bueno, algo básico es de que si cuidamos lo que pensamos, entonces cuidamos el cómo nos sentimos. Y aquí como dato, el saber, por ejemplo, el pensamiento está funcionando todo el tiempo. Todo el tiempo las personas estamos pensando. Ahorita yo mismo que estoy dándoles esta conversación, pues voy pensando al mismo tiempo que voy hablando. Estoy pensando, voy muy rápido, voy muy despacio, se estará entendiendo, no se estará entendiendo, mientras sigo hablando. Ustedes mientras me escuchan también están pensando, están teniendo autodiálogos internos. Están diciendo, mira qué interesante, eso no lo sabía. O están pensando, sí, ya lo sabía. O están pensando en qué van a desayunar al rato, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos pensando, es inevitable dejar de pensar, incluso cuando estamos durmiendo, pues esos pensamientos se convierten en sueños. Y como dato curioso, sabemos o tenemos el dato de que en un promedio de 1 minuto, oigan bien este dato, en 1 minuto, las personas llegamos a pensar de 600 a 1000 palabras. Entonces imagínense, si ya sabemos que hay una conexión entre lo que pienso y lo que siento, entonces si en este minuto de esas 600 a 1000 palabras que pensamos, estamos pensando cosas desagradables de nosotros mismos o de nosotras mismas, obviamente va a impactar en el cómo nos percibimos o en el cómo nos sentimos. Si yo estoy pensando, ¿qué hago aquí? No tiene sentido que yo exista, nadie me quiere, soy un fracaso, etcétera. Durante ese minuto, eso va a impactar en cómo me siento. Al contrario, si yo estoy pensando, vale la pena vivir, soy una persona importante, tengo buenas capacidades, estoy aprendiendo, si yo pienso de esa forma, también va a impactar de una manera más positiva al cómo vivo mi vida. Y bueno, el cerebro es extraordinariamente magnífico, pero también se equivoca. ¿Por qué? Pues porque es parte de nuestra humanidad el equivocarnos, el tener interpretaciones también erróneas. Entonces los pensamientos los solemos dividir desde la psicología en 2 grandes ramas. Los dividimos en pensamientos que son disfuncionales, tal cual que no nos son útiles, erróneos o incluso irracionales. Y también los podemos dividir en pensamientos pues agradables, pensamientos más lógicos, pensamientos que no están equivocados. Y yo les puse aquí un ejemplo, para no hacer más larga la conversación me voy a quedar nada más con el primer ejemplo, en donde un pensamiento disfuncional puede ser que yo esté pensando, que yo esté creyendo de manera genuina que nadie me quiere, ¿no? Entonces, si yo pienso eso, como ya dijimos, esto también va a impactar en mi estado de ánimo. De hecho, las personas, por ejemplo, que tienen algún diagnóstico depresivo, son pensamientos recurrentes que suelen tener. Realmente sienten que no merecen el cariño de nadie y que es así, que nadie les quiere. Si yo pienso esto, que de alguna manera lo catalogamos como un pensamiento disfuncional e incluso irracional, porque es imposible que nadie en el mundo me quiera, quizá aunque sea una persona, pero con una persona que me quiera, ya no es nadie, ¿no? Entonces un pensamiento contrastado que es más funcional, más racional, pues sería este que yo les pongo acá.
de que bien, si bien es cierto que hay personas que puede ser que no me quieran, también es válido, pero también hay otras personas que sí me quieren, y yo decido quedarme en esa perspectiva con las personas que sí me quieren. Entonces esto cambia todo el panorama, les digo, de cómo estamos interpretando nuestras realidades o incluso nuestra autopercepción. Y bueno, esta es nada más, como digo, para darles como mucha, que quede muy claro de cómo nuestros pensamientos se pueden ir de un lado o de otro. Y nadie nos salvamos. Todas las personas solemos tener pensamientos ya sea erróneos, pero también pensamientos funcionales. La idea es irle quitando poder a los pensamientos que son erróneos y darle poder a esos pensamientos que son más funcionales. De hecho, la psicoterapia a eso se basa, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa si descuidamos nuestra salud emocional? Pues evidentemente vamos a tener un montonal de problemáticas, vamos a tener muchísimo mayor riesgo de padecer algún trastorno del estado de ánimo, como por ejemplo el estrés, la ansiedad o la depresión. Y el ejemplo más perfecto para dar evidencia a esto es lo que pasó con la pandemia, que ya todo el mundo sabemos todas las implicaciones que tuvo, no solo a nivel médico o económico en todo el mundo, sino también a nivel emocional y a nivel de salud mental. De hecho, a partir de la pandemia, las personas que nos dedicamos a la salud mental empezamos a ser testigas, ¿no?, de cómo se empezaron a aumentar los servicios, las personas empezaron a normalizar la salud mental, a dejarlo de verlo como un tabú, como un mito, como algo que es malo, y empezar a normalizarlo, y ya es más normal, ¿no? Digamos, ya no está tan mal visto que las personas vayamos a un proceso psicoterapéutico o incluso psiquiátrico. Y entonces, la pandemia fue tan impactante porque entonces lo que nos llevó, los protocolos de seguridad, nos llevaban a aislarnos, y las personas somos seres individuales y sociales al mismo tiempo. Pero entonces tenemos nuestra individualidad, pero no podíamos socializar. Entonces esto llevó a muchos niveles altísimos de estrés y ansiedad, sobre todo, incluso también de depresión por este aislamiento. Entonces digamos que durante la pandemia se hizo evidente todo este descuido que había a nivel mundial de la salud emocional, y pues ya somos todos testigos y testigas de las secuelas que tuvo. Entonces, por eso es bien importante el darle la importancia que realmente tiene e irla trabajando. Y bueno, ahora, ya sabemos qué puede pasar si descuidamos la salud mental, o sea, tenemos mayor riesgo de ciertos padecimientos, pero ahora, ¿qué podemos hacer para mantener nuestro bienestar emocional? O bien, ¿qué podemos hacer para recuperarlo en dado caso que estemos sintiendo que lo estamos perdiendo? Los tips van para el mismo sentido, para mantenerlo o para recuperarlo. Bien, lo primerito, el primer paso es el cuidar lo que pensamos sobre nosotros, sobre nosotras mismas, el ser más amable con nosotros mismos. Como les decía ya hace un momento, si estamos pensando cosas desagradables de nosotros, de nosotras, obviamente eso va a impactar en nuestro bienestar emocional. Entonces, el siempre estar cuidando estas frases que nos decimos constantemente es el primer paso. Ya ahora, como datos específicos de lo que podemos ir haciendo, es el autocuidado. El autocuidado es básico y podemos autocuidarnos de diferentes formas. Aquí está dividido en 4 grandes. El primero es el cuidado o el autocuidado físico. Y podemos hacer muchas cosas para el autocuidado físico. Yo solamente aquí les puse algunos ejemplos. Lo básico, por ejemplo, es tener una rutina de sueño, que yo sé que de pronto es difícil por temas de trabajo, temas familiares, incluso problemas con el sueño, ¿no? Pero es importante darle la importancia al sueño, porque entonces el sueño es la base de todo. Si no dormimos bien, despertamos cansados, cansadas, de mal humor, irritables, y ya todo nuestro día se ve perjudicado, y así, y se vuelve en un ciclo vicioso. Por eso lo primerito es cuidar nuestro sueño. Evidentemente también nuestra alimentación, tener una alimentación balanceada. No necesariamente ser así súper fitness y estar súper anclados a una rutina de dieta, no va por allá, sino más bien para empezar, saber de que no hay comida ni buena ni mala, ¿no? De que hay comida que sí me va a dar más aporte nutricional y va a haber comida que quizás es emocional. Quizá me voy a comer una hamburguesa que no va a tener muchas vitaminas, pero que me va a producir placer, y que no tiene nada de malo que esa hamburguesa me produzca placer y me la como sin culpa. Pero también cuido el estar consumiendo suficiente agua, suficiente proteína, etc. A eso se refiere la alimentación balanceada. Y pues actividad física, que también la actividad física luego la entendemos como ir al gimnasio, ¿no? Y está bien ir al gimnasio, pero no solo es eso.
Actividad física puede ser incluso el irme a bailar y divertirme mientras muevo mi cuerpo. Entonces, a eso se refiere, digo, estas son como solo algunas ideas, pero a eso se refiere el autocuidado físico. Otro tipo de autocuidado es el autocuidado emocional. Y también para el autocuidado emocional podemos hacer muchas cosas. Para empezar, es identificar y regular nuestras emociones. Por eso en esta conversación, en una lámina anterior, le sugería este emocionario, ¿no? Este libro que nos puede ayudar a ir teniendo mayor vocabulario de nuestras emociones para que vayamos conociendo cuál es la gama de emociones, las vayamos identificando. Y pues la regulación emocional, ¿no? Muchas veces tenemos problemas con regular las emociones porque nadie nos enseña tampoco a qué hacer con las emociones. Pero pues esto, de hecho, es también algo que se puede trabajar en psicoterapia, ¿no? El aprender a modular o manejar nuestras emociones. La autocompasión, que se refiere tal cual a ser amables con nosotros, con nosotras mismas, autoperdonarnos también, así como tratamos a las demás personas de bien, también tratarnos igual de bien a nosotros, a nosotras. El reconocer nuestros logros y evidentemente también festejarlos, y pues acudir a psicoterapia, ¿no? Que nunca es mala idea acudir a psicoterapia. Y otro tipo de autocuidado es el cognitivo. Lo cognitivo hace referencia a lo mental, a los pensamientos. Entonces, algo que nos puede ayudar es la conexión con la naturaleza, ir al mar, ir al parque, el meditar. Meditar tiene muchísimas buenas funciones, nos ayuda a oxigenar nuestro cerebro, a estar más tranquilos, a estar más en calma, a estar más concentrados. También tiene beneficios, por ejemplo, con la memoria. Y pues a disfrutar el silencio, también eso ayuda muchísimo a disfrutar nuestra propia compañía, a estar en calma. El otro tipo de autocuidado es el autocuidado social, porque pues como les decía, somos seres individuales, pero también somos seres sociales al mismo tiempo. Entonces es importante intentar, o más bien hacer lo posible por rodearnos de gente que estimamos, que nos quiere y que nosotros también queremos, para pasarla bien, para tener relaciones saludables en armonía. Y también es importante pedir ayuda cuando sentimos que lo necesitamos, o bien otorgar ayuda cuando tenemos esa capacidad de otorgar ayuda a alguien más, y de esta manera alimentamos nuestras redes sociales de manera saludable. Y bueno, en términos generales, el bienestar emocional o la salud emocional, desde mi perspectiva, va a estar en la base de dos grandes variables. La primera variable tiene que ver con la congruencia, ¿no? Que ya lo decíamos también en la primera definición. ¿La congruencia entre qué? Entre lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. Esto es bien fácil de mencionar, pero en la vida real la verdad es que no es tan fácil el tener una congruencia entre estas tres, porque pues luego podemos estar en ambientes en donde no fácilmente puedo decir lo que siento o ser congruente con lo que hago, pero tratar de tener una congruencia lo más posible entre lo que pienso, en lo que siento y en lo que hago, nos da muchísimo bienestar. Y entonces esto también es como una clave, ¿no? Como ir buscando este camino y esta asociación entre estas tres. Y la otra, que también lo decíamos en las definiciones de bienestar, es el equilibrio, ¿no? El equilibrio es sinónimo de salud mental. ¿Y el equilibrio entre qué? Pues el equilibrio, como ya decía, que somos seres sociales e individuales al mismo tiempo, pues va a ser este equilibrio entre la soledad y el equilibrio entre la compañía. Entonces nos damos cuenta que hay salud mental, que hay salud emocional, cuando yo puedo estar en compañía y me la paso bien, no tengo ningún problema con la compañía, puedo ir al cine con mis amigas, con mis amigos, con mi pareja y me la paso bien, pero también con la soledad. No tengo ningún problema con la soledad, puedo ir al cine sola y disfruto la película igual que si fuera con mi familia, con mis amigas, etc. Y entonces lograr este equilibrio, porque ambas cosas son importantes. El no hay autoaislarlos, porque cuando nos autoaislamos de manera excesiva, esto está también muy asociado, por ejemplo, con niveles depresivos y aumenta las tendencias depresivas. Una indicación, por ejemplo, cuando se trata de la depresión, es salir del autoaislamiento y socializar con más personas o con más gente o hacer más actividades. Y también es importante tener esos momentos donde puedo estar solo o sola y tampoco caigo en pánico, ¿no? Tampoco me siento mal. Y entonces hay veces que tenemos más problemas con la compañía, que no queremos estar rodeados de gente y queremos estar solos o solas. O hay ocasiones en las que tenemos problemas con la soledad y no queremos estar solos o solas, ¿no? O con compañía. Entonces aquí en la salud emocional se va a tratar de eso, de tratar de ser lo más congruentes posibles entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, y tratar de tener este equilibrio justo a la medida de cada quien entre la compañía y entre los momentos de soledad que podemos tener con nosotros y con nosotras mismas.
Y bueno, en términos generales, de manera, les digo, muy simple, muy rápida también, a esto va a hacer referencia nuestra salud emocional, nuestro bienestar emocional, y básicamente esto es lo que podemos ir haciendo para poder, les digo, ya sea mantenerla o para poder recuperarla en caso que sintamos que la estamos perdiendo. Y pues bueno, por mi parte, esto es todo. Agradezco muchísimo su atención y pues por acá estoy pendiente para las personas que tengan alguna duda, alguna pregunta para poder resolvérselas. Muchas gracias, Catalina. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, tenemos tiempo. Y pues digo, la presencia de Catalina, que es nuestra terapeuta en este caso, así que podemos tener ese tiempo ahora. Gracias. Preguntas en el chat. Catalina dice, el ataque de pánico, ¿qué pasa con el lóbulo frontal? Ok, el ataque de pánico más bien se asocia con el sistema límbico. Hay una estructura que se llama amígdala cerebral, y la amígdala, la función es tal cual como prevenirnos del peligro. Yo siempre explico la amígdala como que es esta bombilla que se enciende cuando el cerebro detecta una amenaza o un peligro. Y eso nos funciona porque entonces nos pone en estado de alerta ante peligros reales, ¿no? Por ejemplo, me topé un tigre que está entrando a mi casa, entonces me voy a poner en alerta y la amígdala va a hacer que yo me ponga, que me resguarde, ¿no? El ataque de pánico es cuando el cerebro interpreta erróneamente una situación que no es peligrosa como si fuese peligrosa y la amígdala se despierta. Y entonces actúa como si hubiera un peligro inminente, como si hubiera un tigre en la sala, aunque no haya ningún tigre, ¿no? Y entonces despierta toda la reacción fisiológica de taquicardia, de dilatación de pupilas, etcétera. Y por eso viene todos los latidos de corazón, dolor de pecho y demás, porque se está interpretando como una amenaza real, aunque no sea una amenaza real. Entonces, el ataque de pánico está más asociado hacia la amígdala cerebral. Gracias, Catalina. Hay una pregunta más que dice, ¿el autocuidado es lo mismo que amor propio y o autoestima? Teóricamente no, pero van asociados a lo mismo. Es decir, si yo tengo amor propio, si yo tengo una buena autoestima, voy a procurar mi autocuidado, ¿no? Justamente porque me estoy dando como este cariñito hacia mí misma. Entonces son conceptos que teóricamente no son lo mismo, pero que van, ahora sí que junto con pegado, ¿no? Una con la otra, de propiciar nuestro propio bienestar. De acuerdo, gracias. Rosy, estás en silencio. Rosy, no te escuchamos. Activé y desactivé, mil disculpas. Preguntan si esta presentación la podemos compartir. El video sí queda grabado por si necesitamos volver a escucharlo y les puedo compartir con mucho gusto el link en el YouTube que lo vamos a subir, aunque sea en la página de Somos, para que lo puedan pues volver a ver si tenemos alguna duda. Ahora la presentación pues es de la doctora. Ustedes me comentan. Sí, no hay ningún problema por mí, se puede compartir. Sí, hay una pregunta más, igual agradecen también la plática, y preguntan, ¿qué herramientas o recomendaciones podrías comentarnos para trabajar en los pensamientos, tipo pensamientos erróneos? Lo que siempre recomiendo es la psicoterapia. Hay un tipo de psicoterapia que se llama cognitivo-conductual y trabaja específicamente eso, nuestras cogniciones, nuestros pensamientos y nuestras conductas, porque la verdad es que sí es difícil, o sea, sí, lo podemos hacer individualmente por nosotras mismas, sí, pero es complejo. Es más fácil cuando en psicoterapia se adquieren ciertas habilidades, ciertas estrategias para poder irlo trabajando, ¿no? Porque básicamente es ir debatiendo lo que estoy pensando con la evidencia que tengo, pero eso o sea, en psicoterapia se resuelve muy bien. Entonces aprovecho para hacerles la invitación, ¿no? Que vayan a los servicios psicoterapéuticos, sobre todo el programa, porque eso básicamente es lo que se va resolviendo en procesos de psicoterapia. Gracias, Cintia. Respecto a los resultados de norma 35 y qué es lo que estamos haciendo, la doctora Leti por ahí nos va a poder ayudar también en esta parte para hacerles llegar qué es lo que estamos haciendo como empresa por mejorar todo esto. Si nos permites, Catalina, unas preguntas más. Preguntan, ¿cómo evitar los recuerdos tristes? No son evitables. De hecho, creo que más bien ahí sería más útil el cambiar la narrativa de no querer evitarlos, sino más bien afrontarlos. Por algo están viniendo los recuerdos tristes,
quizá a lo mejor todavía no están metabolizados, todavía hay algo que hay que entender o que seguir sintiendo. Y esto hace referencia a lo que les comentaba de las emociones desagradables. Un recuerdo triste me va a llevar a una emoción desagradable, ¿no? Justo tristeza, culpa, melancolía, que no nos gusta experimentar, pero más bien es el aprender a experimentar esa emoción, metabolizarla y prestar atención, por algo está viniendo eso, más que tratar de evitar que venga el recuerdo. De acuerdo, gracias Catalina. Una más, ¿cómo sugieres tú manejar los ataques de ansiedad? Igual con psicoterapia, pero una técnica así precisa, si dicen, no, ahorita no puedo ir a psicoterapia, lo que sea, así lo básico que además les van a enseñar en psicoterapia son las técnicas de respiración. De hecho, ahí les va una recomendación más. Para las personas que tengan Netflix, en Netflix hay un programa que es buenísimo, es una serie animada de meditación. Se llama tal cual así, buscan en Netflix en el buscador meditación guiada y les va a salir ese programa que está dividido en como en dos programas, por así decirlo. El primero es donde nos enseñan a meditar, nos enseñan cuáles son las bases de la meditación y nos enseñan técnicas de meditación. Y el segundo está dirigido para problemas de sueño, de insomnio, ¿no? Y nos ayuda a dormir mejor. De hecho, es una herramienta que luego yo recomiendo también en psicoterapia. Y porque entonces la ansiedad está muy asociada, les digo, como esta sensación como de peligro inminente, de que algo malo va a pasar, aunque no sepa qué, pero algo malo va a pasar. Y tenemos una desregulación fisiológica. Entonces tenemos que volver a recuperar el control de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia respiración, y la meditación y las respiraciones van a ser la base. Entonces yo creo que ese puede ser un buen inicio. Gracias. El libro que nos recomendaste se llama tal cual Emocionario. Sí, Emocionario. Yo lo compré en Gandhi, no sé si en alguna otra librería, pero en Gandhi preguntan por Emocionario y está ahí. De acuerdo, gracias. Continuamos, tenemos aún tiempecito. Si tienen alguna otra pregunta, algún comentario, pues adelante, estamos abiertos a eso. Doctora Leti, si quiere aportar algo también. Una pregunta más, Catalina dice, ¿cómo ayudar a alguien que está en etapa de depresión? ¿Qué podemos hacer nosotros como personas que acompañan este proceso? Ok, yo creo que lo básico es preguntarle a la persona, ¿no? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Qué necesita de nosotros, de nosotras? No presuponer nada, y más que nada como hacer presencia, porque como les decía, un pensamiento recurrente cuando hay depresión es de que no merecemos la estima de las demás personas y que incluso somos una carga para las demás personas. Entonces, el estar presentes, dando evidencia a la otra persona de que no es ninguna carga para nosotras, que al contrario estamos preocupadas porque le queremos, eso es lo básico, ¿no? Y tal cual, llegar con la pregunta de, te quiero, me preocupas, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Te quiero ayudar, pero no sé cómo, ayúdame a ayudarte. Creo que eso podría ser un buen acercamiento. ¿Podrías comentarnos acerca de, gracias por la respuesta, cuáles son los síntomas más comunes de la ansiedad o cómo podemos identificar que estamos por ansiedad? Ajá. La ansiedad va a tener, digamos, 3 pilares principales. Uno va a ser a nivel de, así nos vamos a dar cuenta que es ansiedad por una respuesta fisiológica, siempre. Ya sea que va a haber, la respuesta fisiológica tiene que ver con el cuerpo y puede haber muchos síntomas a nivel de cuerpo, pero los más clásicos en términos de ansiedad es que se me acelera el corazón, tengo taquicardia, respiración acelerada, dolores de cabeza, sudoración en las manos o temblor de las manos. Todos estos síntomas son asociados a ansiedad. Evidentemente, si tengo un malestar fisiológico, físico, tengo que ir primero, ¿no? Como a la atención médica para descartar cualquier otro padecimiento médico. Pero si ya fui a mi atención médica, me dijeron que no tiene ninguna causa biológica, ese latido del corazón, por ejemplo, que mi corazón está funcionando bien, entonces podemos empezar a sospechar que posiblemente se trate de ansiedad. Entonces esa es una, la respuesta fisiológica. Otra es la respuesta a nivel de pensamientos. La ansiedad se suele caracterizar por pensamientos muy abrumadores, de peligro inminente. Siempre pensamos cosas negativas. Se caracteriza porque pensamos que algo malo va a pasar, como les decía hace un momento. A veces ni siquiera sabemos qué específicamente, pero que algo en un futuro es incierto. La incertidumbre. Y otra tiene que ver con las emociones. Experimentamos mucho miedo. La ansiedad es casi sinónimo de un miedo como mal elaborado. Entonces tenemos mucho miedo, mucha angustia o mucha incertidumbre.
Entonces esas tres, la respuesta fisiológica, lo que pienso que son pensamientos angustiantes y lo que siento que también se relaciona a la angustia. Gracias, Catalina. Pregunta, ¿cómo podemos ayudar a cambiar los pensamientos negativos a positivos? ¿Hay alguna recomendación para esto? Listo. Sí, hay una técnica, pero pues aquí me inventaría, ¿no? Como otra charla y les digo, esto es algo que se enseña en psicoterapia. Hay una estrategia que se llama ABC, que les digo que viene de la terapia cognitivo-conductual, que es perfecta para poder debatir y transformar los pensamientos desagradables o disfuncionales en pensamientos más funcionales. Pero esto sí es algo que se trabaja directamente en psicoterapia. Gracias, Catalina. Respecto a lo que estabas platicando hace un momento de las emociones, nos preguntan que la respuesta fisiológica a nuestro cuerpo, ahí se van a representar las emociones, como bien vienes diciendo. La mayoría de las veces no lo sabemos. ¿Cómo podemos identificar para poder atender esto a tiempo? O sea, entiendo de cómo una respuesta fisiológica puede ser emocional, ¿no? ¿A eso se refiere? Es correcto. Ok, casi siempre nos damos cuenta porque entonces empezamos a tener como muchos padecimientos físicos. De hecho, las emociones que no hablamos, que no conversamos, que no metabolizamos, se van a transformar a nivel de cuerpo. Eso así, hay muchísima evidencia sobre eso. Entonces, cuando ya empezamos a darnos cuenta que nos encontramos muy cansadas, muy cansados, pese a que tenemos jornadas completas de sueño, que nos estamos enfermando más de lo normal, de acuerdo a nuestros propios parámetros personales, eso puede ser un indicador de que algo está pasando y que a lo mejor algo que emocionalmente que me está pasando y que no estoy elaborando, que no estoy diciendo, que no le estoy prestando la suficiente atención. Entonces, siempre que hay, nuestro cuerpo no lo avisa, o sea, no hay manera de no darnos cuenta, no lo avisa. La simple duda de, ¿me estará pasando algo? ¿Tendré algo que resolver? ¿Tendré algo como por allí atorado? Ya esa simple duda es el indicador de que nuestro cuerpo nos está mandando de que quizá hay algo que tenemos que profundizar. Gracias, Catalina. Siguiente pregunta. ¿Cuántas sesiones son suficientes de psicoterapia para un familiar deprimido por pérdida de otro familiar? Entendemos que estamos hablando de duelo en este caso. Varía. La verdad es que no podrá decirles como un número exacto. Varía de cada persona, cada proceso, cada duelo es bien, bien distinto. En promedio, por ejemplo, lo que se sabe así teóricamente es que un duelo, así sin complicaciones, tarda hasta 1 año en elaborarse. Por el proceso natural de la pérdida. Pero hay personas que elaboran su duelo antes de 1 año o personas que lo elaboran después de 1 año. Entonces, en procesos terapéuticos, ahí la respuesta siempre depende, ¿no? De cada persona, de cada pérdida, no hay un número específico. Gracias, y sí, ciertamente, ¿no? Hasta para cualquier otro proceso terapéutico no va a ser lo mismo, ¿no? Ni en duelo, ni ansiedad, ni depresión, y Catalina, digo, no vamos a dejar mentir, ¿no? Que esto va siendo individual para cada persona o cada uno de lo que estemos pasando en este momento, ¿no? Hasta de la red de apoyo que logremos tener en su momento. ¿Cómo podemos ejercer el dominio propio? ¿Qué podrías comentarnos para esto? La persona que pregunta, ¿me podría especificar a qué se refiere con dominio propio? ¿Puede alguien superar el duelo como tal, Catalina? ¿Eso es algo que se pueda superar? Sí, sí, sí. Hay algo que pasa con el dolor. O sea, el duelo evidentemente viene de situaciones dolorosas de pérdida. Hay dolores que a lo mejor no se van. No sé, por ejemplo, pueden pasar 20 años y me vuelvo a acordar de la pérdida y me vuelve a doler, lo vuelvo a llorar. Y eso no quiere decir de que no haya elaborado mi duelo quizá ya lo elaboré, pero el dolor se va transformando. Aunque pase el tiempo y me vuelva a acordar y me vuelva a lagrimear, por ejemplo, pero yo me doy cuenta que elaboré el duelo porque yo puedo seguir con mi vida, puedo continuar viviendo, pese a que duela. Entonces, el duelo sí se supera, el dolor, digamos que hay veces que a lo mejor no se termina de ir al 100%, pero ya no es el mismo dolor al inicio de la pérdida, sino que se va transformando y va evolucionando el mismo dolor. De acuerdo. Y nos preguntan también cómo podemos ayudar a manejar el periodo de ansiedad en los adolescentes. Lo mismo, o sea, en la ansiedad siempre va a ser bien importante como el acompañamiento, el acercarnos, el decir qué puedo hacer por ti, identificar, no sé si la persona está pasando por una crisis de ansiedad, en ese momento decir qué puedo hacer. Una consultante en algún momento me decía, bueno, yo aprendí de que cuando estoy transitando por el periodo de ansiedad,
decirle a mi pareja que me ponga música. Y entonces el hecho de que me ponga música me ayuda a relajarme y además me doy cuenta que está ahí apoyándome, aunque no pueda hacer un poco más al respecto, pero el saber que está ahí me ayuda muchísimo. Entonces entrar en diálogo, preguntar a la persona qué puedo hacer por ti para cuando venga la crisis yo pueda actuar, pueda ejecutar y pueda hacer evidente que te estoy acompañando. Entonces eso podría ser una opción. Gracias, Catalina. Ahora, para el manejo de la ira, ¿recomendarías llevar un proceso terapéutico? Sí, totalmente, porque además la ira específicamente es de esas emociones que se caracterizan por cubrir otras emociones. Entonces casi siempre tengo ira, tengo mucho enojo, pero a lo mejor en el trasfondo estoy experimentando otras emociones como dolor, por ejemplo, o miedo. Y entonces lo más importante sí es trabajarlo en un proceso terapéutico para poder autorregularlo y especificar exactamente qué es lo que está pasando, qué está trayendo estas situaciones de problemas de ira. Gracias, Catalina. Es normal sentirse solo pese a no estarlo, aún teniendo amigos de años, familia, papá, mamá, esposa, esposo. ¿Cómo ves esta parte? ¿Es normal llegarse a sentir así? Cuando hay una red de apoyo y aún así se siente la soledad, es un indicador de depresión. A lo mejor hay un problema ahí con la vinculación, de que aunque la gente esté allí, no me siento vinculada, no me siento perteneciente al grupo, y ahí sí sería muy recomendable acudir a un servicio psicoterapéutico para ir analizando qué está pasando con la vinculación. De acuerdo. Gracias, Catalina, por apoyarnos con estas respuestas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Rosy, doctora Leti, ¿gustan anexar algo? Hola, pues no, nada más agradecerles a todos nuestros participantes el hecho de que se dieran este espacio, este tiempo para ir fomentando esta cultura de bienestar emocional. Recordemos que hoy las condiciones de trabajo han cambiado y pues bueno, también es parte de la evolución que como colaboradores, como trabajadores debemos de ir integrando en nuestras actividades diarias. Muchísimas gracias a todos, excelente semana. No, pues igual agradezco por su presencia, por su tiempo, por lo activo que estuvo el chat. Creo que hubieron preguntas muy buenas que nos fueron ayudando a todos. Y pues muchísimas gracias, Catalina, por acompañarnos. Doctor Guillermo, también usted por llevar la plática y esperemos que sigamos teniendo esos espacios y ustedes sigan participando. Muchísimas gracias. Gracias a todos y recuerden tomar cartas en el asunto respecto al bienestar emocional de cada uno de ustedes, familia, compañero, amigos, equipos de trabajo. No lo dejen pasar. Gracias a todos. Gracias, Catalina. Gracias, Rosy. Gracias, doctora Leti. Muchas gracias, un gusto. Buen día para todos y todas. Hasta luego. Gracias, hasta luego.